estimado amigo, estimado hermano, que Dios te bendiga en esta tarde. Doy gracias al Señor por poder estar presente en este momento en tu vida, allí transmitiendo en nuestros diversos medios de comunicaciones. Agradezco a Dios por un día nuevo, por un día bendecido, que me permite en este momento traer palabra para tu vida. En el día de hoy, martes de oración congregacional, y también allí en tu hogar, si quizás no te congregas con nosotros, yo te invito en este momento que tú puedas estar levantando un altar de oración y adoración en tu hogar. Es necesario para cada uno de nosotros, nuestra familia, poder orar, clamar, interceder por otros ante el Padre siempre. Damos gracias al Señor porque en este día Dios ha traído palabra de bendición para ti. Quizás es una historia muy conocida en este momento, en la reflexión que te voy a dar. Yo quiero que por mientras estés buscando allí en el libro de Hechos capítulo 27. Libro de Hechos capítulo 27 es una historia que ya quizás has escuchado, es una historia que hayas leído. Yo te invito a que allí en tu hogar tú puedas leer detenidamente el capítulo 26 del libro de Hechos junto al capítulo 27. Son capítulos, versículos, palabra de Dios que va a enriquecer tu vida en gran manera, tal como lo ha hecho conmigo. Hoy quiero contarte una historia muy interesante que transcurre aquí en el libro de Hechos capítulo 27, como te decía. Esta historia que marcó mi vida en un momento, hace muchos años yo estudiaba para poder enlistarme en la Naval Argentina. Por lo tanto realicé un estudio, un curso de práctica, un curso intensivo de más o menos un año en la Marina. ¿Bien? Y esto ha marcado mi vida porque en gran parte todo aquello que estudié, todo aquello que realizamos, todo aquello que vimos se ve plasmado en esta historia que en este día quiero contarte. En aquellas personas que vivieron esto según lo que está escrito. Hoy quiero que Dios pueda hablar a tu vida en esta tarde y puedas enfrentar a aquellos que estás pasando tal como lo hicieron estas personas que quizás sufrieron este momento y pasaron esta historia, ¿no? Te voy a invitar a leer algunos versículos para hacerlo más resumido, ya que el capítulo 27 tiene alrededor de unos 40 versículos. Vamos a leer solamente algunos para que vos puedas ir entendiendo a fondo lo que Dios quiere decir en este momento. Pero no olvides que es solamente una reflexión, no olvides que es palabra para ti. Lo más importante que nosotros debemos realizar es llevar a cabo esta reflexión, es hacerla un hecho día tras día, pero principalmente con oración. No descuides tu oración, no descuides tu ayuno, no descuides la presencia de Dios que quiere entrar en tu vida. Bien, en el día de hoy también vamos a estar orando por aquellos que están necesitando, aquellos que tienen una petición en su vida. Te vamos a dejar al final del video todos nuestros medios de comunicación para que vos puedas enviarnos un mensaje, puedas llamarnos, puedas enviarnos un mensaje por Facebook, puedas escribirnos a nuestro mail, puedas enviarnos una carta. Cualquier tipo de medio de comunicación lo vamos a dejar al final del video. Y yo te animo que si estás necesitando en este momento un tiempo de ministración, yo te invito a que tú nos puedas llamar. Si estás necesitando una palabra de vida, algo diferente que quizás no estás teniendo en este momento, yo te invito a que puedas escribirnos y nosotros vamos a poder ayudarte en lo que esté a nuestro alcance, pero principalmente la ayuda proviene de Dios. En este día quiero leerte en el versículo 10 del capítulo 27. Léelo completo en tu hogar, el capítulo 27 y el capítulo 26. Yo quiero resumirte en parte lo que es el capítulo 26. Esta historia trata del apóstol Pablo. Es una historia muy enriquecedora en todos los puntos de vista. El apóstol Pablo, después de haber sido un perseguidor de la iglesia, tal como habíamos dicho unos martes atrás, él se había convertido al evangelio. Él había reconocido que solamente en Dios estaba lo que él necesitaba, que Cristo era el Salvador del mundo, que Cristo era el Mesías prometido para los judíos. Pablo, a través de esto, él entrega su vida, su corazón y todo lo que él es a Dios, al servicio de Dios. Y en él está el predicar la palabra de Dios, en todo tiempo, en todo lugar. Predicó fuera de sus límites, fuera de su país, fuera de su región. Tanto es así que los judíos tenían un gran
fastidio en contra de él, tenían un gran enojo, ya que él se había convertido al cristianismo y había relegado su fe judía. Tanto es así que él había creído que Jesucristo era el Mesías. Todo lo contrario a lo que el judío ortodoxo creía en aquel momento. Y él era perseguido, él era linchado, él era golpeado. Dice que después de haber llevado palabra hacia otros pueblos, lo interceptaron, lo metieron preso. Pero no solamente eso. No solamente lo metieron preso, sino que lo fueron persiguiendo a lo largo de todo este tiempo en el que él predicaba. Y cuando lo encontraron, lo golpearon, lo lincharon y le pusieron grilletes, le pusieron cadenas. Tanto es así el odio que tenían hacia él, que como decía, al llevar la palabra de Dios, solamente él era golpeado y había estado preso. Pero Dios le había dado una visión, Dios le había entregado un mensaje a Pablo, que era ir y hablar ante el César, que era ir y hablar ante aquel que dirigía todo lo que estaba en el mundo en aquel momento. Recordemos que el Imperio Romano era dirigido por el César. El Imperio Romano en aquel momento gobernaba gran parte de lo que hoy conocemos como Europa, como Asia, y aún también gobernaba la tierra de Israel. Tanto es así que Dios le había entregado una visión a Pablo de ir y hablarle al César de lo que era la transformación por medio de Cristo. Pero antes de esto él había sido llevado preso, y parte de eso él pidió hablar con el rey. El rey en aquel momento era Agripa, el rey de los judíos. Cuando él se acerca ante el rey Agripa, él le insta a que crea. En el capítulo 26, versículo 24, te invito a que puedas leer también esa parte. Él le insta a este rey de los judíos a que él pueda creer en que en Jesús estaba el cambio de vida, en que Jesús estaba la bendición, en que Jesús era el Mesías prometido para su pueblo. Tanto es así que el rey Agripa dijo: no hay nada con qué condenar a este hombre. Pero aún así Dios le había entregado la visión a Pablo de ir y hablar con el César. Por supuesto, el rey no lo dejó en libertad, todo lo contrario, lo siguió manteniendo cautivo, lo siguió manteniendo preso, lo siguió manteniendo en contra de su voluntad. Y es enviado a Roma. Y en el capítulo 27, él es enviado a Roma junto a otros presos también, junto a otras personas también que predicaban la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 27 que navegando muchos días, tuvieron días de complicaciones, tuvieron una navegación muy lenta, entre medio de un mar turbulento, todo lo malo que le había pasado al apóstol Pablo, aparte de ser linchado, golpeado y encarcelado, él también tenía que soportar la tormenta que estaba sucediendo en aquel momento. ¿Cuántas cosas más le podrían haber pasado? Muchas más. Pero él obedecía la visión de Dios, que Dios le había dado. Aún así, él estando en aquella nave romana, dice que había estado junto con otros presos, junto con su guardia, junto con aquel que los vigilaba, los castigaba. Pero aparte de eso, ellos no tenían una navegación buena. Estaban sufriendo mucho ya que había mucho viento. Había una tormenta que se estaba desatando y la nave se golpeaba de un lado a otro, la nave se mecía y no tenían tranquilidad. Yo te invito a que puedas leer el versículo 10 conmigo, capítulo 27, versículo 10. Y dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aquí quiero invitarte con esto. Este es el centro del mensaje. Quiero preguntarte en este momento: ¿cómo está tu oído? ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Nuestros oídos están afinados para escuchar lo que aquella persona que desea el bien de nosotros nos está diciendo? ¿Nuestros oídos están afinados para escuchar la voz de Dios? En este caso particular,
Pablo estaba siendo enviado a Roma como un preso, estaba siendo enviado a Roma como alguien que había predicado la palabra de Dios y recibía pena de cárcel o hasta incluso pena de muerte. Y a pesar de todas las veces en las que Pablo le había dicho al centurión, que en ese momento se llamaba centurión, para nosotros es un guardacárcel, le había dicho en más de una ocasión que no podían zarpar con la tormenta que se estaba desatando. Que no podían ir ya que había una tormenta que estaba azotando el barco, que estaba azotando la nave y que no era tiempo para navegar. Esto en el momento en el que yo estudiaba en la Marina nos dijeron muchas veces. Muchas veces nos dijeron, va a haber momentos en los que hayan vientos contrarios, van a haber momentos en donde puedes llegar a perecer, donde haya tempestad. Pero lo más importante es resguardar tu vida, es salvaguardar tu vida y la de tus compañeros. Caso contrario a lo que hizo esta persona, que al no oír el consejo de Pablo, zarparon igual. Quizás este guardacárcel, o como dice aquí la Biblia, el centurión, no era necesario para él escuchar a Pablo, ya que él va a decir, ¿qué tiene este que ver? ¿Qué va a saber más que nosotros, que libramos guerra, que estamos en nave constantemente, que el capitán, que el dueño de la nave? ¿Qué va a saber este más que nosotros? Y tal es así que desobedeció, o no quiso hacer caso, o no quiso entender lo que Pablo en aquel momento le decía. El centurión no atendía la petición que Pablo le estaba haciendo, ya que Pablo sabía de que zarpar de esta manera iban a perecer en el mar, ya que el tiempo no era bueno para ninguno de los que estaban allí en la nave, sea una persona con experiencia o una persona sin experiencia. Y como te decía, aquí es donde vamos a centrar el mensaje. ¿Cómo están nuestros oídos para escuchar la voz de aquellos que quieren que hagamos lo bueno? ¿Cómo están nuestros oídos para escuchar la voz de Dios? Quizás en este caso el centurión no atendió lo que Pablo le había dicho, porque como decíamos, quizás él tenía más experiencia junto al capitán que la que tenía el mismísimo Pablo. También esto pasa con nosotros mismos. En nuestra vida también hay momentos en que otras personas nos hablan, en que otras personas nos dan un consejo y nos dicen, mira, yo ya he vivido esto y no quiero que tú lo vivas. Y aún así quizás nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra inexperiencia, en nuestra tosudez, podríamos decir, no hemos escuchado la voz de aquella persona que solamente nos quería cuidar, que solamente quería salvaguardar nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia, hasta incluso en el ambiente en el que nos movemos. En muchas ocasiones hemos hecho caso omiso a lo que otros nos dicen, y esto se ve mucho entre padres e hijos. Yo cuando era niño había momentos en los que sí, no hacía caso a lo que mi padre o mi madre me decía. Y cuando somos hijos, como muchos de nosotros lo hemos sido, nos comportamos de una mala manera, tenemos un acto que no es bueno ante los ojos de nuestros padres, y quizás a través de ello viene un momento de reprensión. Viene un momento de decirnos, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal. Esto que estás haciendo déjalo de hacer porque no te va a servir. Esto que estás haciendo déjalo de hacer porque vas a romper algo. Y aún así nosotros quizás no atendíamos esa voz paternal y hacíamos lo incorrecto. ¿Y qué venía después de eso? ¿Qué venía después de realizar lo malo? Venía el reto de nuestros padres, venía la reprensión de nuestros padres, aunque quizás a algunos ya era tan grave el error que habían cometido, que hasta incluso venía un estate quieto, como dicen algunos, un escarmiento con dureza, ¿no? Pero en el caso en el que se encontraba Pablo, era un caso totalmente diferente. Era un caso en el que él había hecho caso a lo que el tiempo, las inclemencias climáticas decían, pero aún más allá de eso, también lo que Dios le había mostrado en aquel momento. Pero producto de la desobediencia de estas personas, que estaban aún más alto que él, quisieron no hacer caso al consejo que Pablo le dio, comprometiendo así sus propias vidas, las vidas de los otros que estaban yendo derivados hacia otras cárceles, hasta incluso la nave misma. Muchas veces en nuestra vida
estamos en esta situación. Al no querer escuchar, nuestro entorno se rompe. Todo lo que somos en algún momento se desmorona. En algún momento viene un viento fuerte, una tempestad fuerte y nos tira todo abajo. Desmorona nuestra familia, hace caer a nuestros hijos, hace caer hasta incluso nosotros mismos. Yo quiero que me acompañes al versículo número 13 del capítulo 27, allí mismo en el libro de Hechos. Capítulo 27, versículo 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Qué era lo que ellos pedían? Un viento que los impulse, ya que los vientos eran contrarios, los vientos venían en dimensiones o en distancias diferentes a lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban un viento que pueda empujar las velas, que pueda empujar la nave hacia el lugar en donde ellos necesitaban ir. Lo consiguieron aquí en el versículo 13. Y aún así, siguieron hacia adelante. Y el versículo 14 dice: pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿Qué es un Euroclidón? Estarás pensando en tu casa. Quizás estás buscando en Google allí qué es un Euroclidón. Yo quiero en este momento darte una pequeña definición de lo que es un Euroclidón. Un Euroclidón es un viento contrario que viene en todas las dimensiones diferentes. Te viene del norte, te viene del sur, te viene del este y te viene del oeste. Es un viento que viene de todos los lugares posibles. Y un viento cuando choca entre sí, hacen una tormenta perfecta. No sé si muchos de ustedes han visto esta película que se llama La Tormenta Perfecta. Bueno, en aquella película vienen vientos huracanados de todos los lugares que se podrían venir y hacen la tormenta perfecta, como dicen, y el barco, la nave, estaba allí en medio. Exactamente lo mismo que le pasó al apóstol Pablo en aquella nave. Vinieron los vientos de todas partes, de todos lados, e hicieron en aquel momento un huracán, un viento, una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta que derriba cualquier barco. Una tormenta perfecta que derriba cualquier ánimo. Una tormenta perfecta que no solamente hace perder la nave, sino que también hace perder las vidas de aquellas personas que están en aquel lugar. Es una tormenta de un tamaño gigante y descomunal que deja embarcaciones hundidas. Y esto es algo que los marineros y capitanes temen mucho. Que venga una tormenta perfecta, por así decirlo. Que venga una tormenta con vientos huracanados tan fuertes que te hacen naufragar. Y en el naufragio hay muchos que mueren. Hay embarcaciones hundidas que hasta cientos de años después se encuentran pequeños trozos de aquella nave. Embarcaciones que el océano, el mar se los traga y nadie más sabe de ellos. ¿Cuántas personas han fallecido por una tormenta? ¿Cuántas personas han fallecido en el mar por una tempestad? Solamente por no oír o por no comprender lo que otras personas les están diciendo. Esto ocasionó un desastre. Este desastre lo ocasionaron solamente aquellas personas que no quisieron escuchar la voz del apóstol Pablo. Y como decíamos, este Euroclidón, esta tormenta de envergaduras majestuosas, esta tormenta de una envergadura enorme que hace destruir personas y naves, quizás la estás pasando en tu vida en este momento. Esta tormenta quizás en este momento está golpeando tu hogar, está golpeando tu familia. Quizás estás recibiendo vientos contrarios de todos los lugares posibles, haciendo que esta tormenta, que quizás en algún momento para nosotros era simple, como lo era para estas personas, en los versículos anteriores era una simple tormenta, que se podía navegar incluso con esa tormenta. Pero esto se transformó en un Euroclidón, esto se transformó en un viento huracanado. Esto se transformó en una tormenta imposible de llevar, imposible de superar. El versículo 15 nos da algunas características de lo que fue esta tormenta y de lo que les pasó a ellos.
Versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. No pudiéndole hacer frente a esta tormenta, a este Euroclidón que estaba pasando en aquel momento, se dejaron llevar y quedaron a la deriva. Quedaron a la deriva y cualquier acción que ellos pudieran tomar en aquel momento, diferente a esta, hubiera significado la destrucción de la nave, pero aún más la pérdida de muchas vidas. No tenían otra escapatoria. No tenían una escapatoria diferente a esta, más que dejarse llevar, entrar mar adentro y quedarse allí el tiempo que sea necesario, el tiempo que dure la tormenta. Hay tormentas que pueden durar horas, hay tormentas que pueden durar días, hay tormentas que pueden durar semanas. Mar adentro nunca se sabe lo que te puede llegar a pasar, y menos aún con una tormenta. Te voy a invitar a que podamos leer a partir del versículo 18 algunos versículos, para comprender aún más a fondo esta historia y lo que le pasó al apóstol Pablo y a todas aquellas personas que estaban en aquella nave en aquel momento. Y dice, versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Anota esta palabra, alijar. Más adelante te voy a dar el significado. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vamos a leer hasta este versículo en este momento. Toda esperanza de salvarnos. Y te decía que anotes esta palabra alijar. Alijar en el término de la marina, en el término de embarcaciones, en el término en el que estamos hablando en este momento, significa desechar. En el versículo 19 nos da una breve explicación de lo que significa alijar. Alijar es arrojar todo lo que no sirve de la nave. Todos los aparejos, todas aquellas cosas que ocasionan peso a la nave, que ocasionan en algún momento una pérdida para ellos, lo desechan al mar. Esto significa alijar. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron porque ya los vientos eran tan fuertes, la tempestad era tan intensa y tan fuerte, que si no lo hacían, iban a perder la nave y también iban a perder sus vidas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Y por qué remarco ya habíamos perdido? Porque hasta el apóstol Pablo mismo sabía que esta tormenta era tan difícil de llevar, que ya estaban perdiendo toda esperanza de salvarse. Que ya veían que todo lo que les había pasado, no había momento para salvarse. Que aquella tormenta que los golpeaba era imposible de sobrellevar, era imposible de sobrepasar, era imposible llegar a un buen puerto con esta tormenta. Incluso el apóstol Pablo, quien tenía fe y confianza en Dios, ya estaba perdiendo la esperanza de salvarse. Ya estaba perdiendo la esperanza de salir de aquella tempestad. Y el versículo 21 nos da una oración clave. Yo quiero que leamos el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Yo quiero que remarques allí en tu Biblia o lo anotes en algún lugar. Habría sido por cierto conveniente haberme oído. Esta oración es clave. Esta oración es clave para aquellas personas que iban en aquel momento, como para nosotros mismos. Hubiera sido mejor haberme oído, hubiera sido mejor haberme escuchado. Hubiera sido mejor no hacer caso omiso a lo que yo estaba diciendo en aquel momento, dijo el apóstol Pablo. Y así también nos dice Dios a nosotros, en algún momento de nuestra vida. Así también viene la palabra de Dios a nosotros y en algún momento desobedecemos.
tal como lo hicimos con nuestros padres, tal como lo hizo esta persona quien estaba a cargo de la nave y a cargo de los presos. También muchas veces lo hemos hecho nosotros con lo que Dios nos está hablando. Hubiera sido mejor haber atendido la voz de Pablo en aquel momento. Y si hoy en tu vida estás pasando un proceso, si en tu vida estás en un Euroclidón, y quizás Dios te habló antes, hubiera sido mejor oír la voz de Dios. No solamente escuchar, oír, hacer y comprender la voz de Dios. Hubiera sido mejor eso a que en algún momento de nuestra vida estemos sufriendo, o quizás si en este momento te está pasando. Hubiera sido mejor oír lo que Dios quería decirte. Ahora si te encuentras en esta situación y no oíste lo que Dios te dijo, y te preguntas cómo puedes salir de esto, cómo puedes sobrepasar esta situación en la que te encontrás, si quizás te estás haciendo esta misma pregunta, si vienen los vientos contrarios de todas las direcciones posibles y golpean tu barca, golpean tu familia, golpean tu hogar, hasta el punto tal de destrozar todo lo que hay, yo quiero decirte que la única salvación está en Dios, que la única salvación está en Cristo. Si quizás este Euroclidón que golpeaba la nave y la destrozó, te está golpeando a tu vida en esta hora, la única escapatoria está en Dios. Él es el único que puede sostenerte, Él es el único que puede darte la salida a lo que estás viviendo. Si quizás te parece imposible y has perdido toda esperanza, como el apóstol Pablo, en Dios vas a encontrar aquello que necesitas. En Dios vas a encontrar la salida. Esa esperanza de salida solamente está en Él. Solamente está en Cristo. Solamente está en su palabra. Solamente está en orar. Solamente está en entrar en una comunión con el Padre. Y si hoy quizás tú no conoces de Dios, yo te invito a que tú puedas conocerlo en esta hora. Para que esta tempestad que le pasó a ellos no te pase a ti. Y yo quiero decirte que hay una salida, que solamente es Dios, que solamente está en Cristo. Y ahora quizás estás pensando, pero ¿cómo puedo hacer para salir de esta tempestad? ¿Cómo puedo hacer para salir de estos vientos huracanados que me golpean en todas las direcciones posibles? En el versículo 22 al 25 nos da claves para poder sobrepasar este momento. El versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido a todos los que naveguen contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Que será así como se me ha dicho. Yo quiero darte 4 consejos, 4 claves, para que tú puedas sobrepasar esta tormenta. Para que vos puedas sobrepasar este momento que te golpea y te golpea cada vez más. Clave número 1, ten ánimo. No pierdas el ánimo. No pierdas aquello que Dios te da, aquello que Pablo le hacía entender a los otros navegantes. No pierdas el ánimo. Sigue adelante a pesar de que todas las cosas se vean mal. A pesar de que el día se vea gris y que la tormenta sigue adelante. No pierdas el ánimo. Nunca pierdas el ánimo. Aunque ya pienses y sientas que no podés más, aunque ya pienses y sientas que toda esa tormenta va a destruir todo lo que por años costó conseguir, yo quiero decirte que no pierdas el ánimo. Nunca pierdas el ánimo. Y si quizás estás en un momento crítico donde decís: ya no tengo ánimo para nada, ya no quiero levantarme, ya no quiero hacer nada, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, yo te animo en este momento, y valga la redundancia, que tengas ánimo. Nunca lo pierdas. No pierdas aquello que te hace querer levantarte. No pierdas aquello que te hace querer seguir hacia adelante a pesar de que las cosas se vean turbulentas.
A pesar de que las aguas se muevan, golpeen tu barca. A pesar que las olas sean tan grandes que no las puedas llegar a sobrepasar o no las puedas llegar a divisar o no puedas llegar a un momento de salida. No pierdas nunca el ánimo. Clave número 1. No pierdas nunca el ánimo. Y lo remarco en muchas ocasiones, porque esto es lo primero que falla en el momento de tempestad. Ya estaba pasando en la nave, ya estaba pasando con los tripulantes. Tanto es así que Pablo mismo los instó a que no pierdan el ánimo. Los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Ten ánimo, porque si Dios te ha prometido que no perecerás, no lo harás. Clave número 2. Arrojá. ¿Y por qué digo arrojá? Ya vimos en el versículo 18 que ellos alijaron la nave, que ellos aligeraron la nave, que ellos tiraron los aparejos. Arrojá, tira todo aquello que no te sirve. Arrojá de tu vida todas las cargas, despojate de todo aquello que estás cargando y no es tu responsabilidad cargarla. Despojate de todas aquellas cosas que no te corresponden y que te hacen cada día más pesado para seguir adelante. Hazte ligero. La palabra nos dice que le entreguemos nuestras cargas a Cristo, que le entreguemos nuestras cargas a Dios y Él nos dará descanso. Aligera tu cuerpo, aligera tu hogar, aligera tu familia, aligera tu nave, pero principalmente aligera tu vida. Deshazte de todas aquellas cosas que te mantienen pesado y no puedes surgir a flote. Desecha todas aquellas cosas que te hacen mal, todas aquellas cosas que has pasado en algún momento de sufrimiento. Desechalas en este momento, para que puedas recobrar fuerza y puedas seguir hacia adelante. Porque si tenés más peso, vas a sumergirte, vas a hundirte cada vez más rápido. Tira todas aquellas cosas que no te sirven. Clave número 3. Alimentate. Alimentate. Hay muchos de nosotros que quizás se alimentan demasiado, pero en este caso, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice que había muchos días que no se habían alimentado. Había muchos días en los que no habían comido y aunque ya habían perdido toda esperanza de salvarse, debían alimentarse, debían recobrar fuerza para que ellos puedan salir hacia adelante. Y hoy yo quiero hablarte no solamente de un alimento natural, no solamente de un alimento para nuestro cuerpo, sino de un alimento espiritual también. Aliméntate de las dos formas. Las dos formas son necesarias para seguir hacia adelante. No dejes de alimentarte nunca. No dejes de leer, no dejes de orar, no dejes de sentir la presencia de Dios. No entres en depresión y aliméntate. Como decíamos, deja tus cargas a Dios. Él va a obrar, pero tenés que tener la fuerza necesaria para seguir adelante. Y solamente lo tenés con una alimentación buena y plena para tu vida. Sabemos cómo comer, sabemos qué comer, pero ahora también tenemos que saber alimentarnos en nuestra vida espiritual. Lee la palabra de Dios, ora a Dios, busca la presencia de Dios. Y lo remarco en muchas ocasiones, desde el comienzo de nuestro video hasta este momento, para que vos puedas escuchar, puedas oírlo y puedas hacerlo. Es necesario para tu vida. Clave número 4. Y en esta clave número 4 te voy a dar algunas palabras fundamentales. La primera, orar. Segunda, fe. Y la tercera, escuchar. Estas tres palabras son fundamentales para tu vida. Ora al Señor. Ten fe de que Él va a hacer aquello que te dijo o de lo que estás pidiendo. Y escucha la voz de Dios cuando Él te esté hablando. No hagas lo que hicieron el capitán, no hagas lo que hicieron las personas que iban en aquella nave. Escucha el consejo, escucha la palabra de Dios. Este último paso es lo más importante que debes hacer. Mantenete en oración siempre, con fervor. Ten fe de que lo pediste y que la situación que estás pasando en algún momento pasará.
Pero como te decía, principalmente escucha la voz de Dios. La palabra nos dice que Él nos habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. No hay momento en el que Dios no te aconseje hacer lo correcto. Pero está en nosotros muchas veces, en muchas ocasiones, que desobedecemos la voz de Dios. Y si hoy en este momento tú estás pensando, yo no tengo a Dios en mi corazón, ¿cómo puedo escuchar lo que Dios me dice? Yo te invito en esta hora que tú puedas entregarle tu corazón a Él. Y que puedas escuchar su voz, que puedas sentir su presencia, que puedas orar, puedas tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin oración es imposible conectarte con el Padre. Y sin escuchar la voz de Dios es imposible hacer lo correcto. Estas tres palabras son un fundamento esencial en tu vida, un fundamento esencial en tu familia, un fundamento esencial en la crisis que estás viviendo en este momento. Estas crisis que vivimos en algún momento pasarán. Estas tormentas que está viviendo el apóstol Pablo en algún momento pasó. También pasará contigo. Si quizás por toda esta crisis social que estamos viviendo en este momento, por el virus que está atacando a la humanidad, por esta crisis mundial en la que vivimos, tú te encuentras en una tempestad. Recuerda estos 4 pasos. Recuerda estas 4 claves. Recuerda que en aquel momento Pablo también la pasó y salió victorioso. Pero solamente salió victorioso porque tenía a Dios en su corazón. Y también es así con nosotros. Cuando tienes a Dios en tu corazón, todas las cosas cambian. Ves las cosas desde otra manera, desde otra perspectiva. Yo quiero decirte que esto es importantísimo. Importantísimo que veas con los ojos de Dios, que tengas la perspectiva de Dios. Yo quiero contarte algo muy íntimo. Hace más o menos un mes y algunos días más estuve de cumpleaños y un matrimonio amigo me regaló un libro muy lindo. Y el título es lo que más tiene resonancia en la tapa, en la portada y en el libro en sí. Y se llama La perspectiva del águila. Estuve investigando qué significa la perspectiva del águila. Y el águila ve aún mejor que nosotros, 5 veces más que nosotros. Los colores que distingue son diferentes. Él ve al enemigo a metros y kilómetros de distancia. También así debemos ser nosotros. Cuando ya veamos que las cosas nos vienen para mal, tener la perspectiva de Dios, tener la visión de Dios, para saber cuándo el enemigo te va a atacar y para poder sobrepasar esa situación. Pero no la vas a poder tener si nunca le entregaste el corazón a Dios, si nunca has orado, si nunca has tenido fe, si nunca has escuchado la palabra de Dios, no vas a poder tener estos atributos que te comento. Y vas a pasar la tempestad. Y quizás esa tempestad puede hundir tu nave. Quizás esa tempestad puede cobrar la vida de personas allegadas a tu vida, o incluso a vos mismo. Escucha la voz de Dios. Entrégale su corazón a Él. En esta hora yo quiero orar por tu vida. Quiero orar por todos aquellos que quizás no conocen de Dios. Quiero orar por todos aquellos que en este momento están pasando un momento de dificultad, que están en la tempestad, que están librando esta batalla. Yo quiero que allí desde tu hogar tú puedas levantar tus manos al cielo en señal de que Dios estará orando y estás recibiendo lo que Dios te quiere dar. Pero ora con fe. ¿Y qué es la fe? Es creer que aquello que estás pidiendo se va a cumplir. Es creer que aquello, lo que vos estás necesitando, Dios te lo va a entregar. Puede pasar mucho tiempo, puede pasar poco tiempo, pero Dios siempre va a cumplir su palabra. Y si en este momento no has conocido a Dios, y si hasta este momento no has podido entregarle tu corazón a Él, yo quiero orar por tu vida. Y si estás pasando necesidad,
y necesitas hablar con alguien, necesitas un consejo, al final de nuestra transmisión en vivo vas a tener todos nuestros datos de contacto para que puedas hablar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta hora. Gracias te damos por el momento que tú nos permites vivir. Gracias te damos porque este problema en el que pasó Pablo, esta tempestad que él vivió, también hay muchas personas que en este momento la están viviendo. Y yo te agradezco porque esta palabra viene a tiempo para aquellas familias. Viene a tiempo para aquellas vidas que están necesitando una escapatoria y que están necesitando una salida. Solamente en ti encontrarán, Padre amado, la salida a esta tempestad. Solamente en ti van a encontrar, Señor amado, lo que ellos necesitan para sobrevivir, para seguir adelante, para tener ánimo, tener fortaleza. Solamente en ti está aquello que necesitamos. Que esta palabra no llegue vacía, Señor amado. Que esta palabra haga vida en su corazón, Señor. Que ellos puedan escucharla y puedan tomarla como obra. Te pido en este momento, Señor, por todas aquellas peticiones que están en el corazón de todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Obra, Padre Celestial, conforme a su necesidad y conforme a tu voluntad, Padre. Obra en este momento porque creemos que solamente tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios del mundo, del universo entero y que solamente en ti está la salida a nuestros problemas. Que solamente en ti está la bendición, que solamente en ti está la petición que necesitamos y que tú obrarás. Gracias, Padre, porque tú eres Dios sobrenatural, omnipotente y que estás en todo momento y en todo lugar. Yo te pido por sus vidas en esta hora, que tú puedas bendecirlos. Si quizás falta alimento en su hogar, que tú puedas estar trayendo, Señor mi Dios, aquello que necesitan. Si quizás está faltando trabajo, yo te pido que en este momento de crisis que vivimos a lo largo del mundo, Señor, tú puedas estar dándole el pan de cada día, puedas estar dándole una salida laboral para ellos. Señor amado, creemos en ti que tú lo harás, porque tú obras para bien siempre, en todo tiempo y en todo momento. Gracias por este tiempo que nos permites vivir. Y si aquellas personas están necesitando una escapatoria, están necesitando a alguien que pueda darle un consejo, Señor amado, que tu voz sea audible para sus vidas. Y si hay personas que en este momento no te han recibido, Señor, yo oro por ellas, para que ellas en este momento puedan recibirte en su corazón. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo en esta hora. Bendigo sus vidas, bendigo su hogar, bendigo su familia, bendigo todo lo que en ellos hay, su ambiente, Señor amado. También te pedimos por aquellas personas que están con una enfermedad, Señor, que quizás tienen en su cuerpo, Señor amado, este virus nuevo, Señor, que está azotando la humanidad. Yo te pido que solamente tú puedas estar obrando, puedas estar sanando esas vidas y puedas estar aligerando ese cuerpo, Señor. Puedas darle una vida nueva, Señor, una fortaleza nueva que solamente está en ti. Y te pido, Señor amado, que si hay cargas en nuestra vida, si hay peso extra que llevamos y no nos corresponde, Señor amado, yo te pido que tú nos hagas entender qué cosas son, pero principalmente que tú puedas ayudarnos a librarnos de aquel peso extra. Que podamos tirarlo, Señor amado, porque no nos sirve. Y que podamos aligerar nuestra carga. Y que tú puedas ayudarnos, Señor, con ella. En el nombre de Jesús, bendigo las familias que están en este momento mirando este video. Bendigo sus hogares, Señor. Bendigo su lugar de trabajo, Señor. Bendigo su alacena, bendigo su casa, bendigo su heladera, bendigo todas aquellas personas que necesitan de tu bendición. Tú que sanas las heridas del alma y del corazón, Señor. Si hay personas en este momento que han sido destruidas, que su alma y que su corazón y que su vida están destruidas, yo te pido a ti que tú puedas estar obrando en ellos. Puedas estar sanando su vida y su corazón. Y que la tempestad que están viviendo puedan sobrepasarla. Y puedan contar esto a otros y ser de bendición también para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, hermano, tú que estás escuchando, espero que haya sido un mensaje de bendición para tu vida.
Recuerda siempre orar en tu hogar, recuerda siempre orar por tu familia, recuerda siempre orar por el proceso en el que estás viviendo. Y si estás pasando la tempestad, solamente en Dios vas a tener la salida. Recuerda las cuatro claves. Ánimo, desecha aquello que tiene un peso extra para tu vida. Alimentate, pero principalmente entra en oración, ten fe y escucha la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios. Te bendigo en gran manera y te esperamos el día sábado y el día domingo a las 19 horas, que vamos a estar transmitiendo nuevamente en vivo con una palabra de bendición para tu vida. Bendiciones.